Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta reunión de fin de mes. Qué rápido se nos está pasando el año. La verdad es que ya estamos a la mitad. A lo mejor se te ha ido lento, a lo mejor se te ha ido rápido, pero espero que estés muy bien. Espero que estés gozando de los cuidados de Dios y que tú y tu familia estén muy bien, estén bendecidos por Dios. Y esta mañana te quiero pedir que sigas orando, que sigamos pidiéndole a Dios porque podamos regresar a la normalidad lo antes posible, que podamos juntarnos nuevamente, que podamos compartir juntos de la palabra de Dios y de tiempo juntos, y al mismo tiempo pedir por el país. Creo que estamos pasando una situación bastante complicada en muchos sentidos, y entonces te pido que sigas orando por las autoridades, que les dé sabiduría nuestro Dios, que todas las personas que están sufriendo con esta enfermedad pues puedan agarrarse de Dios y sea de bendición para sus vidas. Y por otro lado también agradecerle a Dios por todo lo que nos da, tanto bueno como malo, porque Él tiene todo bajo control. Y a veces nosotros nos gustaría tener el control, pero es importante entender que Él es el que tiene el control y hay que confiar en Él. Porque muchas veces como personas queremos tener todo bien controlado, queremos tener todo bien medido. Y yo creo que por eso nos gusta medir las cosas, nos gusta medir la velocidad, el tiempo, el peso, ¿no? La temperatura. Queremos tener todo con numeritos, ¿no? Que podamos tener el control, la dimensión de las cosas. Sin embargo, muchas veces las cuestiones abstractas, como son los sentimientos, no son tan fáciles de medir. Y a lo mejor esto nos causa un poco de incertidumbre, nos causa que tengamos inseguridad porque no sabemos qué tanto, o no le podemos poner un número. Y cuando tenemos una cosa bien medida con un número particular, creo que nuestra mente lo entiende a veces mejor. Si queremos darnos una idea de qué tan inteligente es una persona, muchas veces recurrimos a los sistemas de medición como los académicos, ¿no? Y decimos que una persona sacaba puro 10, entonces esa persona es muy inteligente. Una persona que, bueno, le iba más o menos, sacaba 8, es un número. Y al típico que no le iba muy bien en la escuela, que siempre reprobaba, pues lo calificamos como que no era muy inteligente. Sin embargo, estas calificaciones van muy de la mano con el desempeño. Tienen que ver más con cómo le van en los exámenes, cómo hacía las tareas, su participación, incluso a veces hasta la pura asistencia. Con presentarte ya te ganabas aunque sea un puntito. Pero se vuelve desempeño, no se vuelve tanto cómo medir la inteligencia. Otras cosas que son complicadas de medir y que son muy importantes en la vida son, por ejemplo, la amistad. Tú no puedes decir a un amigo que lo estimas 80%. O si alguien te pregunta que si eres amigo con fulano, le contestes, ahí la llevamos, tenemos como un 6.5 de amistad, ¿verdad? No podemos medir ese tipo de cosas de esa forma. O el amor. El amor, a veces decimos te quiero, a veces decimos te quiero mucho, o te amo, o como dicen los chiquitos, a veces hasta la luna y de regreso. Pero aunque esto a lo mejor nos puede dar risa, no se puede medir la amistad, el amor, este tipo de cosas importantes así. Pero muchas veces calificamos nuestras relaciones con otras personas dependiendo de los días buenos o los días malos que pasamos con ellos, o cómo te hace sentir esa persona, y tratas de que haya más días buenos que malos para que te sigan queriendo, o para que tú sientas que vale la pena seguir frecuentando a esa persona. Y yo creo que es normal en nuestras vidas porque estamos acostumbrados a medir y que nuestra mente entienda de una forma racional muchas de las cosas. Y podemos caer en pensar que con Dios es lo mismo. Con Dios funciona de la misma forma. Como si tuviéramos que estar haciendo cosas para que no nos deje de querer. O si hacemos cosas que le desagradan, vamos a estar enojados con Él o va a estar enojado con nosotros. Y también muchos pueden pensar que cuando termine esta vida van a estar delante de Dios y Él va a sacar una cuenta larga y va a medir cuántos días buenos tuviste, cuántos días malos tuviste, cuántas cosas buenas hiciste y cuántas cosas malas hiciste,
para ver y determinar en ese momento si te ganaste el cielo o no. Pero el pasaje que nos toca leer esta mañana, el pasaje que nos toca estudiar, Jesús nos enseña que solamente Dios puede poner las reglas del juego, porque su justicia es la única justicia que es verdadera, y solamente Él puede determinar cuál es el sistema de evaluación correcta hacia nosotros. Y cualquier otro sistema que se nos pueda ocurrir, cualquier otro sistema que podamos idear, en realidad, ya sea para calmar nuestra conciencia o para hacernos sentir bien, acaba siendo un autoengaño. Entonces vamos a leer esta mañana el Evangelio de Juan. Vamos a continuar en Juan capítulo 7 y vamos a leer del versículo 10 al 24, si me acompañas por favor. La palabra de Dios dice así: pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y se había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque nos permite reunirnos, Señor. Te damos gracias por estos medios por los que podemos mantenernos en contacto, Señor. Podemos estar unidos estudiando tu palabra. Te pido por favor que tú sigas guardando a tu iglesia, Señor, guardando nuestras vidas, nuestra salud. Y Padre, te pido que abras nuestro entendimiento esta mañana, que podamos creer lo que dice tu palabra, Señor. Te pido que toques nuestros corazones y todos aquellos que estén escuchando este mensaje, Señor, te pido que seas tú que les hables directamente a sus corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, un poquito para hablar del contexto, vemos que lo que acabamos de leer sucede después de que los hermanos de Jesús tienen esa interacción con él y lo acaban medio rechazando y Jesús les dice: adelántense a la fiesta, yo no voy ahorita, pero iba a ir después. Y él llega de forma secreta, como sin hacer gran caravana, sin hacer gran alboroto, llega un poco después, a su tiempo. Y la gente lo buscaba, tanto los judíos como la multitud decían, ¿no? A lo mejor esperando verlo, a ver qué pasaba, a lo mejor un poquito por el morbo, a ver si había pleito o no había pleito, o a ver ahora qué pasaba, ¿no? Y vemos cómo la gente todavía no estaba completamente convencida de Jesús, ni para bien ni para mal, porque unos decían: es bueno, y otros decían: no, sino que engaña a la gente. Pero había esa como intranquilidad, había ese debate todavía. Y a estas alturas de lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, era más común el rechazo a Jesús. Ya lo habían rechazado las autoridades judías, ya lo habían rechazado sus discípulos, bueno, algunos de ellos. También lo habían rechazado sus hermanos físicos. Entonces era más común el rechazo que la aceptación a estas alturas. Y Juan nos narra cómo de pronto a media fiesta Jesús empieza a enseñar en el templo. Y directamente los confronta a los que lo estaban escuchando acerca del sistema de justicia que ellos habían escogido, su sistema de calificación personal que ellos usaban. Y los confronta para ver si estaba alineado a lo que quería Dios o no.
Y es aquí donde llegamos a nuestro primer grupo de personas que habla este pasaje. Y son aquellas personas que permiten que otros determinen lo que es justicia. Otras personas les digan lo que está bien y lo que está mal. Y otras personas, en lo que dicen otras personas, basen su sistema de calificación. Dice el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Todas estas personas que estaban ahí, creo que ya tenían elementos suficientes para saber si Jesús, o sea, si estaban de acuerdo con Jesús o no. Habían escuchado sus palabras, habían visto los milagros que habían hecho, y sin embargo, dice que por miedo a los judíos, ni siquiera hablaban abiertamente de él. Claramente les importaba mucho lo que decían las autoridades religiosas, y sin darse cuenta que estas personas estaban mal en estos momentos. ¿Me puedes decir qué tan mal podían haber estado si eran los eruditos, los religiosos, los estudiosos de las Escrituras? Pues estaban tan mal que querían matar a Jesús. Lo que leemos cuando Jesús le dice que me procuran matar, en el versículo 19, dice que responde la multitud diciendo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Le estaban diciendo un poquito como, estás loco, ¿cómo que alguien te está tratando de matar? Entonces, no sé si no sabían o si se estaban haciendo la vista gorda, porque desde el capítulo 5, Juan nos narra que procuraban matarle. No estaban de acuerdo con lo que Jesús decía y entonces mejor ya lo querían matar. Y estas personas, como grandes ejemplos para los que tenían miedo a las autoridades judías, eran un gran ejemplo de bondad, eran unas grandes brújulas morales. Pues yo creo que no. Pero el actuar de estas personas estaba muy condicionado al temor que tenían por las autoridades judías, porque ellos rechazaban a Jesús. El Salmo 29, versículo 25 nos dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Porque tener temor a lo que la gente dice, a lo que los otros dirán de nosotros y poner esta opinión por encima de lo que Dios dice, en realidad nos trae lazo, nos deja amarrados, no nos da esa libertad que nos da Dios. Y muchas veces tenemos este temor a lo que dicen nuestros familiares o lo que dicen nuestros amigos. ¿Qué dirán si hago este cambio? ¿Qué dirán si le hago caso a Dios? Entonces, en el momento que nosotros ponemos la opinión de alguien por encima de la opinión de Dios, esa opinión se vuelve nuestra prioridad. En realidad estamos desplazando a Dios del lugar que le corresponde, porque Dios debe ser el único que nos importe su opinión o que determina nuestra opinión. Pero además vemos que estas personas, cuando escuchan la enseñanza de Jesús, rechazan lo que está enseñando, rechazan sus palabras, porque desde su punto de vista no estaba respaldado por un sistema académico judío. En el versículo 15 podemos leer que dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? A estas alturas Jesús ya era reconocido por muchos como un profeta y sus obras y su ministerio respaldaban este hecho. Pero a estas personas se les había olvidado que Dios puede usar a quien Él quiera y ellos habían sacado a Dios de la ecuación. Habían determinado y se habían adjudicado la facultad de determinar quién sí podía enseñar y quién no. En este caso, alguien que iba a una escuela, ¿verdad? Y había estudiado bajo algún rabí o algún gran maestro. Pero en el caso de Jesús, como no había ido a la escuela, rechazaron automáticamente lo que él dijo. Y tenemos una historia en el Antiguo Testamento que se parece mucho a esta situación que estamos leyendo en este momento. Y es la del profeta Amós. Este profeta profetizó en contra del rey Jeroboam y en contra del pueblo de Israel. Y Amasías, el sacerdote, no le gustó mucho lo que dijo, entonces lo corrió y rechazó lo que le estaba diciendo. Y Amós le dice, en el capítulo 7 de Amós, dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Pero el sacerdote y el pueblo de Israel, en lugar de escuchar la advertencia que venía de parte de Dios,
y cambiar sus caminos, aunque la advertencia viniera de un pastor de bueyes, no le hicieron caso, porque no cumplía con sus propios estándares o a lo mejor no era alguien digno de que los pudiera corregir. Entonces lo rechazan el mensaje y obviamente, como vemos más adelante en la historia, pues les fue un poco como en feria. Se cumplió todo lo que dijo el profeta Amós en la vida de Amasías y en la vida de la nación y en la vida del rey también. Entonces a lo mejor los judíos pudieron haber aprendido, haber recordado esta historia y por lo menos considerar la voz de este carpintero, que desde su punto de vista no había ido a la escuela, pero lo que enseñaba estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la palabra de Dios, tenía sentido o no tenía sentido, estaba diciendo algo en contra de lo que decía la Biblia. La realidad es que ni siquiera le dieron la oportunidad. No le dieron la oportunidad porque para ellos no cumplía con los estándares de una persona que era digna de enseñarles algo o digna de corregirlos. Y lo rechazaron por las apariencias. Y debemos de tener nosotros mucho cuidado porque muchas veces rechazamos la enseñanza de Jesús, lo que dice la palabra de Dios, a lo mejor porque no está de moda o a lo mejor porque ciertas autoridades intelectuales en la actualidad opinan otra cosa. Opinan algo distinto. Y cuando hacemos esto, estamos poniendo a otras personas, por encima del creador de todo. Y debemos de tener cuidado en que las doctrinas que creemos, que las opiniones que nos formamos, estén basadas no en lo que dicen otras personas, sino en lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, que la estudiemos a profundidad, porque es así como podemos comparar y determinar si lo que alguien cree, lo que alguien opina, lo que alguien hace en su vida, está alineado con lo que Dios dice o no. Entonces, estas personas creen lo que otras personas les dicen, tienen temor a la opinión de otras personas y no tienen una opinión propia, por decirlo así. Basan o descansan enteramente en lo que otros dicen. Pero Dios no quiere esto. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, quiere que entendamos lo que Él dice, quiere que le creamos a lo que Él dice. Pero también, como existen estas personas que no tienen una opinión propia y basan lo que creen en lo que otros dicen, también existe otro grupo de personas que no les gusta escuchar o no les gusta que nadie les diga qué pensar y entonces ellos definen su propia opinión. Ellos definen su propio sistema de calificaciones y en pocas palabras definen su propia justicia. Y así llegamos al segundo grupo de personas que vemos en este pasaje, que son los judíos. Estos sabios que aparentemente habían escogido la ley de Dios como su sistema de justicia. Y podría sonar esto muy bueno, podría sonar como algo bien, ¿no? Algo correcto, pero lo interesante es ver que ellos pensaban que obedecían la ley. Ellos pensaban que eran justos porque obedecían la ley. Sin embargo, esa misma ley dice que no hay justo ni aun uno. La ley en la que se basaban les decía que no había nadie que pudiera cumplir esta ley. Y sin embargo, ellos decidieron creer que eran justos porque ellos quisieron, básicamente. Y aunque cumplían buena parte de la ley seguramente, no la cumplían toda. Y la ley de los judíos era muy similar a nuestras leyes, porque no tiene uno que romper todas las leyes para terminar en la cárcel. Con que rompas una sola ley, te vuelves un criminal, te vuelves merecedor de ir a la cárcel. Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, no había forma de seguir adelante, de seguir bien, si con una sola ley que rompas, ya te hiciste transgresor de la ley. Entonces, este extremismo, por decirlo de alguna forma, no les pareció a las autoridades judías. Y entonces acomodaron su sistema a un como sistema de porcentajes, en donde si cumplías el mayor número de cosas, pues te iba a ir mejor. Si cumplías la mayoría de las leyes, ibas a sacar una mejor calificación. Pero así no funciona la ley. O la cumples toda o eres un transgresor. Y como no se puede cumplir toda la ley, ni los 10 mandamientos podemos cumplir al pie de la letra, es por eso que dice que no hay justo ni aun uno. Entonces,
les gusta cumplir, les gustaba adecuarse a cumplir el mayor número de reglas posibles. Pero el problema de adaptarte a un sistema que sea por cumplir reglas o cierto número de normas y adecuar tu vida a esto, te lleva a una hipocresía, o lo que se conoce muchas veces también como un legalismo, en donde te enfocas nada más en cumplir reglas, pero en el interior no necesariamente has cambiado lo más mínimo. No dejas atrás lo que no le guste a Dios. Entonces, como vemos que esto es muy complicado, a lo mejor tratamos de simplificarlo y decimos, es más fácil seguir un cierto número de reglas. Pero solamente Dios nos puede cambiar por dentro, porque cumplir reglas nos lleva a la hipocresía, nos lleva a engañarnos a nosotros mismos, a tratar de aparentar que estamos muy bien cuando no es así, porque el cambio solo lo da Dios y desde adentro. Y desde el punto de vista de Dios, todo este tipo de cosas simplemente termina siendo un autoengaño. Jesús cuestiona la postura que tienen estos judíos cuando les dice en el versículo 22 y 23, que dice así: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es que si estos judíos en el día de reposo, si un bebé nacía y 8 días después que tenían que circuncidarlo, ese día caía en día de reposo, lo circuncidaban, ellos decían que no podías hacer casi nada en el día de reposo, pero sí circuncidaban a un niño para que no fuera cortado de la nación de Israel. Y les pregunta, ¿y yo no puedo sanar a un hombre completamente? O sea, habían dejado de lado el motivo completamente del día de reposo. Se les había perdido el foco o el motivo de todo lo que era la ley y se habían enfocado en cumplir reglas. Y si profundizamos un poquito más, la promesa de Dios hacia Abraham fue hecha 430 o más de 430 años antes de que llegara la ley. O sea, la circuncisión era mucho antes de la ley. Y lo que está diciendo Jesús es que Él mismo está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham de traer al Mesías, de la simiente de Abraham. Romanos 4 nos aclara un poquito más este punto, porque dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la Biblia nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto estamos hablando mucho antes de la ley. Entonces le está diciendo que la herencia, la justificación, la promesa cumplida de parte de Dios no venía por cumplir la ley, sino por la fe, por creerle a Dios. Y entonces este sistema que ellos habían escogido, como lo habían modificado y lo habían ajustado a como a ellos les sonaba un poco más adecuado, pues obviamente no les iba a servir de nada. Y esto sucede de la misma forma si nosotros pensamos que se nos puede ocurrir algún sistema para estar bien con Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque en realidad no se trata de agradarle a otras personas, darle gusto a ellos. Tampoco se trata de darnos gustos a nosotros mismos. No somos los más importantes, como quien dice, de la película. Se trata de hacer la voluntad de Dios. El versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y así llegamos al tercer grupo de personas que vemos en este pasaje. Son aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Y solo Él es quien puede determinar lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es justo y lo que no es justo. Primero que nada, debemos conocer a Dios, debemos conocer lo que Dios dice, lo que Dios quiere, no adivinar, porque si adivinamos no estamos escuchando lo que Él dice. Si escuchamos lo que alguien más dice de lo que Dios dijo, o si escuchamos lo que yo creo que Dios dice, pero ni siquiera le preguntamos a Él, estamos en un problema. Estamos en un problema porque no es verdaderamente lo que Él dijo. Y no nos dejó así a oscuras.
porque Él nos dejó su palabra. Y es en ella que Dios nos explica su revelación especial, su revelación específica, para que no tuviéramos que adivinar precisamente. Salmo 119, versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, para que yo no me desvíe del camino correcto, debo buscar a Dios primero que nada con todo mi corazón. O sea, tiene que ser el primer objetivo que yo tengo, es buscar y agradar a Dios. Pero además el camino que Él nos ha trazado viene en sus mandamientos, viene en su palabra. Yo creo que esta es la parte que los judíos que estaban escuchando a Jesús, y hasta la fecha muchas personas, no entendieron, o a lo mejor simplemente rechazaron. El versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. O sea, si hablo por mi propia cuenta, busco mi propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Siento que esta es la clave que estas personas pasaron por alto. Nuevamente les está diciendo que Dios lo envió, que Él es verdadero, y dice que no hay en Él injusticia. Y Él ya se los ha dicho varias veces, de formas directas, de formas indirectas, ya se los ha dicho. Pero la única forma en que esto pudiera ser cierto es que Cristo sea Dios, porque no hay justo ni aún uno. Y esto fue lo que ellos no aceptaron. Esto fue lo que los judíos rechazaron, y mucha gente hasta la fecha rechaza. Pero lo que estaba pasando en realidad es que estas personas terminan discutiendo con el autor del libro, queriendo corregir al autor del libro de lo que él mismo escribió. Entonces se ve un poco absurdo. Pero es a veces la actitud que tomamos nosotros cuando queremos o pensamos que desde nuestro punto de vista conocemos más que Dios. Creemos que sabemos más que Dios del matrimonio, por ejemplo. Pero pues Él lo inventó, Él lo creó. Creemos que sabemos más de las relaciones interpersonales que Dios mismo, que fue el que nos creó a todos. Creemos que tenemos un mejor conocimiento de Dios acerca del comportamiento, de la moral, cuando pues, Dios es santo y puro más allá de lo que podemos entender. Y Él creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces creemos que vamos a saber más de justicia que el mismo juez. Vamos a creer que sabemos lo que en realidad necesitamos para salvarnos. Claramente no. Pero eso dice, ¿no? Que los que quieren hacer la voluntad conocerán si la doctrina es de Dios. Porque los que conocen a Jesús saben que es Dios y que Jesús es el único justo. Como discípulos de Jesús sabemos esto y sabemos que estamos aquí también para hacer la voluntad de Dios, como nuestro Maestro. Estamos siguiendo a Jesús, estamos haciendo la voluntad de Dios, o debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Sabemos además que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. No hay algo que se me pueda ocurrir a mí que sea mejor que el plan de Dios para mi vida. Y eso es lo que creemos los que seguimos a Jesús. Y yo creo que por eso Pablo en Filipenses 2 les da un pequeño mensaje de lo que debemos tener en la mente los discípulos. Filipenses 2 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces dice, este mismo sentir que hubo en Cristo también tiene que haber en nosotros, que no hay otra cosa más importante que obedecer a Dios, que hacer su voluntad. No hay nada que me pueda yo aferrar, a lo que yo me pueda aferrar, que valga más la pena que aferrarme de Dios, que aferrarme de su plan. Porque Jesús obedeció a Dios en absolutamente todo. Y nosotros como seguidores de Jesús debemos de hacer lo mismo, debemos obedecer a Dios. Yo pienso, si tarde o temprano todos van a reconocer que Jesús es Dios, como dice la Biblia,
y Él va a estar sobre todas las cosas, ¿por qué no reconocerlo de una vez? Creer lo que Dios dice y no esperarte hasta el último o hasta que sea demasiado tarde, porque también hay un tiempo límite para creer lo que Dios dice. Y Jesús termina en el versículo 24 diciendo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y esta es la instrucción que les deja. Esta es la instrucción que les ha haber causado un conflicto, porque el justo juicio solamente puede venir de Él. Otras personas no tienen justo juicio. Yo mismo no puedo tener un justo juicio. El único juicio que es completamente justo viene de Él. Entonces, todas las justicias que se nos pueden ocurrir o formas de justificarnos, en realidad, si las comparamos con la justicia de Dios, se quedan muy cortas. Están muy limitadas. Yo creo que así podemos resumir todas las religiones de los hombres, porque son formas en las que el hombre busca llegar a Dios. Son las formas en las que el hombre busca quedar bien con Dios. Y curiosamente, a veces ni lo conocen, no lo toman en cuenta, no lo han escuchado, ni siquiera saben qué es lo que le gusta, qué es lo que lo motiva, y pues no le preguntan. Pero esto en el fondo viene motivado por un sentido de soberbia, en donde el hombre piensa que puede hacer algo para llegar a Dios. Y Dios obviamente es tan grande, es tan santo, que no hay nada que nosotros podamos hacer para quedar bien con Él. No hay nada que podamos hacer nosotros para llegar hasta donde está Él. Así de limitados estamos. Y Dios nos dejó su palabra, y muchas veces personas que nos hablan su palabra, y al igual que estos judíos, muchas veces decidimos ignorar lo que dice Dios, lo que dicen estas personas, porque va en contra de lo que nosotros opinamos o de lo que nosotros queremos. Y a veces va en contra de lo que a nosotros nos suena mejor o nos suena más conveniente. Y de la misma forma, estas personas que están escuchando el mensaje de Jesús estaban muy incómodos porque los estaba orillando a cambiar, los estaba orillando a arrepentirse, a humillarse o a reconocer que estaban mal. Nosotros obviamente conocemos el final de la historia porque está en los evangelios, lo podemos leer, y sabemos que no lo hicieron, no se arrepintieron, sino que más bien silenciaron. Y la mejor forma de silenciar a Jesús desde su punto de vista pues era matarlo. Pero no sabían lo que esto iba a ocasionar. Porque aunque nosotros no podemos hacer nada para llegar a Dios, Él ya lo hizo. Él fue el que tomó la iniciativa de arreglar esta situación en la que estábamos metidos, o en la que estamos metidos. Y tenemos que entender claramente que sin su ayuda no podemos hacer nada al respecto. Pero Él ya extendió su mano. Él ya extendió su mano hacia nosotros para sacarnos del hoyo del pecado. Dios es quien tuvo que hacer algo. Y ese algo que Dios hizo fue enviar a Cristo. Enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y Dios no nos dice te amo, nada más como un sencillo te amo, sino nos dice te amo mucho, pero ¿qué tanto? Nos dice que nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió al justo, al único en que no había injusticia, para morir por todos los injustos, para morir por todos nosotros. Él es el que tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Y esa es la clase de amor que respalda la palabra de Dios. Por eso la leemos, por eso la estudiamos, por eso entendemos lo que Dios está haciendo. Porque Cristo cumplió las promesas de Abraham, pero también cumplió la ley, porque nadie más podía hacerlo. Él era el único que podía hacer esto. Nosotros lo vemos y entendemos, ahora sí podemos entender el plan de Dios, podemos entender el amor de Dios. Porque si tú quieres estar bien con Dios, lo único que Él acepta como algo aceptable, como algo que Él puede recibir para justificarnos, es el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. Y lo que tú tienes que hacer es creerlo. Porque cualquier otra cosa que podamos creer, pensar o imaginar no va a ser suficiente. Porque lo único que vale la pena, que vale la justificación, lo único que nos puede hacer estar bien con Dios
es creer en su Hijo, creer en el sacrificio que hizo. Entonces te pido que me acompañes a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este mensaje que tú nos dejaste escrito en tu palabra, Señor. Gracias porque nos dejas perfectamente claro que tú eres quien puso las reglas, Señor. Tú eres quien determina cuál es la justicia, Señor. Y te agradezco de todo corazón que hayas enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, a sacrificarse por nosotros, Señor, a poder reconciliarlos contigo, Señor. Te pido esta mañana que si hay alguna persona que ha entendido esto, Señor, te pido que le abra su corazón, que te pueda entregar su vida, que pueda creer en ti, Señor, creer lo que tú dices, creer lo que tú has hecho por nosotros y que podamos dejar de tratar de quedar bien contigo, Señor, y simplemente aceptar lo que dices, creerlo y permitir que tú cambies nuestra vida desde adentro, Señor. Te lo agradecemos y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver la semana que entra, que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga muchísimo. Hasta luego.